Buenas noches, mi nombre es Brian Lizama. En esta ocasión continuaremos con la actividad de instalar una base de datos distribuida. En este momento lo que haremos será configurar lo que es nuestra base de datos. Nos guiaremos un poco con unos queries que ya tenemos desarrollados para poder hacerlo de una manera más rápida. Lo primero que hacemos es abrir query o new query. Y una vez que ya tenemos los queries de este lado, podemos proceder a copiar el query que ya hemos desarrollado, que ya hemos creado. Básicamente lo primero que hacemos es crear nuestra base de datos. Ya se ha completado de esta manera. Como podemos saber que ya se ha completado, simplemente damos clic acá, le damos refresh y en database ya vemos nuestra base de datos, ¿no? Que está limpia. Una vez que estamos dentro de nuestra base de datos, con el comando use hospital, que es el nombre de nuestra base de datos, hospital, podemos proceder a crearnos lo que son nuestras bases de datos. Cada una de nuestras tablas cuenta con un identificador identity, el cual será el primario de cada una de ellas. De igual manera podemos entrelazar por medio de llaves for engine algunos de nuestras llaves primarias que tenemos en otras tablas, ¿no? Entonces, para poder crear las tablas, simplemente seleccionamos lo que ya es nuestro query, ejecutamos uno por uno y ya nos ha creado otra tabla. Seguimos ejecutando nuestro query y se ha creado otra tabla y ejecutamos una más. Como podemos ver, esta es una de las tablas que más llaves foráneas tiene. Esta es la tabla de factura, que básicamente va a estar jalando lo que son los datos de las demás tablas. Vamos a ahora ingresar la tabla de medicamentos. Entonces la que nos interesa un poquito más va a ser la tabla de factura, que va a conllevar lo que son los datos tanto del cliente con el ID cliente, el número de la consulta con los datos de la consulta, tablas. Como vemos, trae estas llaves for engine, que son las que hacen la relación directamente con las otras tablas, ¿no? Con las otras tres tablas. Y la base de consulta pues tiene únicamente una llave foránea, la que es la del ID cliente, que básicamente nos estaría dando todos los datos del cliente, ¿no? Para el tema de la consulta. Hay algunos datos que simplemente se ponen como para darle un poquito más de sentido a esa tabla, porque realmente ID cliente nos va a arrojar todos los datos del cliente. Y bueno, el número de consultas es nuestra llave primaria en esa tabla, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos nuestras tablas, lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a actualizar para que veamos que se han cargado lo que son nuestras tablas. Nos metemos al apartado de tablas y como vemos tenemos el de cliente, consulta, medicamento, y nos falta cargar una tabla que sería la tabla de factura. Entonces vamos a seleccionarla toda nuevamente y le damos a ejecutar. Bueno, una vez que se ha completado, vamos a darle nuevamente un refresh para que podamos ver si nuestra tabla ya está dentro de nuestra base de datos, y efectivamente ya podemos ver lo que son nuestras tablas, ¿no? Ok, una vez que ya tenemos las tablas creadas, lo que procedemos a hacer será agregar lo que son los datos de cada una de estas tablas, ¿no? Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos agregar los datos a nuestras tablas. Tenemos la primera forma es como insertar los valores directamente, como si fueran todos uno. Podemos dividir estos valores, evidentemente es un poquito más tardado. Bueno, en el tema de escribir código, copiar, pegar, lo que sea, porque estamos agregando el insert into a cada uno de los usuarios, ¿no? A cada uno de los datos que vamos a meter dentro de nuestra tabla. Y bueno, también tenemos el bulk insert, que es cuando nosotros tenemos una tabla o muchos datos que cargar, pues podemos hacerlo de esta manera. Entonces podemos cargar un archivo CSV y de esta manera podemos cargar muchos datos, ¿no? Entonces en nuestro caso usaremos el segundo apartado, nada más para cargar estos datos y que podamos ver que se carguen. Bueno, una vez que le damos ejecutar a nuestro código, automáticamente nos dicen que hay algunas filas que fueron afectadas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Para ver que estos usuarios están dentro de, pues nada, ejecutamos el comando select asterisco form cliente, que es el nombre de nuestra tabla, y si nos damos cuenta, pues los datos están dentro
de la tabla, ¿no? O sea, ya se han registrado. Ok, a continuación procederemos a lo que sería insertar datos ahora a nuestro dato de consulta. Aquí ya viene un poquito el tema de las llaves foráneas. El primer código pues es un dato que se va a dar automáticamente, como vimos en nuestro otro query, en nuestra tabla de consulta. Eh, perdón, nuestra tabla de cliente, en la cual podemos ver que tenemos el ID cliente, y también podemos ver que lo tenemos referenciado en nuestra tabla de consultas, ¿no? Entonces, el primer dato es una llave primaria que es número de consulta, que es siempre todos nuestros valores tienen que ser escritos, o sea, no son nulos, o sea, todos son válidos, se tienen que llenar sí o sí. Bueno, pero en este caso lo que nosotros estamos haciendo para las consultas es que el primer valor se pone de manera automática, el segundo es el que sería el ID del cliente, ¿no? Entonces las consultas pues pueden ser de varios clientes. En este caso estamos poniendo consulta del cliente 1, del cliente número 2, del cliente número 3 y del cliente número 4, pero evidentemente puede ser un cliente que repita varias consultas, ¿no? Entonces eso nada más es como para poder ver si vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a cargar los primeros tres, ¿no? Se han afectado las primeras tres líneas, pero si por ejemplo yo en la cuarta yo le pongo que es el cliente número 5, como mi base de datos no tiene un cliente número 5, me va a marcar un error que la llave foránea no dentro de la tabla cliente no está encontrando lo que sería el usuario número 5, ¿no? O el ID de cliente número 5, porque pues básicamente pues no existe, ¿no? Entonces por eso nos arroja ese error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de implementar lo que es nuestra base de datos, de manera que tengamos muy claro cuáles son nuestras llaves primarias y cuáles son nuestras llaves secundarias, ¿no? Entonces vamos a meter nuestro último dato y vamos a ver si nos ha insertado de manera correcta todos nuestros datos, ¿no? Entonces en este lado podemos ver el número de la consulta. Aquí me equivoqué un poquito, si no, no, aquí está, consulta número 5, si la dejé. El número de consulta, si nos damos cuenta, es la 1, la 2, la 3 y la 4, que serían los datos. El ID de cliente, el que pusimos en este lado, 1, 2, 3 y 4 están aquí. Y aquí pues bueno, nos fuimos al 5. Entonces aquí tenemos a todos los personajes, ¿no? Las personas que han ido a la consulta. Posterior a esto vamos a meter nuestro dato de las facturas, no, un momento, de medicamento. Vamos a insertar los datos a medicamento. Entonces volvemos a seleccionar lo que serían nuestros medicamentos, insert, y vamos a agregar todos los datos de medicamento. Le damos ejecutar y nos ha agregado los 4 datos, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a verificar que los datos se han cargado y se han cargado correctamente. Por último, cargamos lo que serían nuestros datos de la factura. Como mencionaba, los datos de factura está jalando varios IDs, está jalando las llaves primarias de las tres anteriores tablas, de la tabla de medicamentos, la tabla de consultas y las tablas del cliente, ¿no? ¿Para qué? Para que pues todos esos datos los pueda obtener de manera directa y que no los tengan que volver a capturar, ¿no? Entonces vamos a ejecutar estos datos nuevamente aquí. Entonces el dato número 5 que nos pide la factura, vamos a verificarlo en este lado, porque no recuerdo la tabla de factura. El dato número 5 que nos está pidiendo sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sería el medicamento ID, o sea el número de medicamento. Entonces, que serían estas tablas de acá. Y bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí vamos a cambiarle al número 4 igual y vamos a cargar nuestras facturas, ¿no? Entonces lo mismo, tenemos que tener cuidado con el tema de ejecutar lo que serían nuestras consultas. Bueno, si nos damos cuenta aquí cometí yo algún error, entonces voy a cargar nuevamente las facturas, la 2, porque creo que el problema está en la última, que me equivoqué, no me di cuenta
qué es lo que estoy metiendo aquí. Si nos damos cuenta, nos está marcando un error en el cual es el número de la consulta. Nos está pidiendo que el número de la consulta sea, vamos a ir nuevamente acá. Ok, es número de consulta. Ok, ID, muy bien. Lo primero que nos pide, factor ID, ID del cliente, nombre del cliente, número de consulta. Ok, número de consulta que sería este. Ese es el que nos está fallando, ¿no? O sea, nos está duplicando lo que sería la factura. Entonces, por tanto, no podemos duplicar el tema de nuestra factura. O sea, perdón, el número de la consulta, porque no pueden haber dos facturas para una misma consulta, ¿no? Debería ser una única factura. Entonces aquí nos equivocamos, vamos a cambiar a otra factura. En este caso vamos a meter la 1 y vamos a darle ejecutar. Entonces, una vez que ya se ha aplicado esto, básicamente ya está, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, podemos refrescar lo que serían nuestros datos. Vamos a ver qué es lo que nos está guardando dentro de las facturas, y pues ya vemos cómo está el tema de las facturas. Si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 facturas, ¿no? Como bien dijimos, un cliente puede tener varias consultas, evidentemente varias facturas, y agregar ciertos medicamentos, ¿no? Esto también lo podemos ir agregando poco a poco. Nos mete lo que sería el número de consulta. Si nos damos cuenta, aquí nos repitió dos veces al usuario Brian, perdón, al Sadat, con la misma factura, ¿no? Es exactamente la misma, nada más que tiene otro número. Ok, perfecto. Una vez que ya tenemos esto, pues básicamente el último paso sería el tema de la distribución de la base de datos. Aquí estamos usando un servidor SQL Express. Para poder hacer el tema de la replicación requerimos lo que es un SQL Server normal con algún tipo de licenciamiento, pero es muy sencillo realmente hacer el tema de la replicación. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la replicación, y después de esto nos vamos a guiar un poquito con los datos que nos da Microsoft para poder hacer este tema. Como menciono, es algo muy sencillo, son algunos pasitos, son unos 4 o 5 pasos. Lo primero que hay que hacer es darle a la replicación y configurar la distribución de esta. Una vez que ya la tenemos, es básicamente como un siguiente. Es bien importante como poder saber qué base de datos vamos a distribuir. Se selecciona evidentemente nuestra base de datos que tenemos en nuestro entorno. En este caso sería la de hospital, que es la que vamos a distribuir. Seleccionamos las que son las tablas que queremos nosotros compartir, ¿no? En este caso son las 4 tablas que vamos a compartir, y una vez que hemos compartido estas 4 tablas, pues tenemos que poner la parte de las contraseñas administrativas para la seguridad y la integridad de los datos dentro de nuestra base de datos distribuida, ¿no? Tenemos que tener una carpeta de instantáneas raíz, o sea, donde se van a hacer cada una de estas réplicas. Esto es para la distribución local. Evidentemente, como va a ser una base de datos distribuida, esta va a estar diseñada para estar en 2 hospitales. En nuestro ejemplo que estamos dando, esta misma base de datos va a estar en los 2 hospitales. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos puedan estar viendo los datos de los clientes, las consultas, las facturas y los medicamentos, ¿no? Y que puedan ellos saber realmente qué es lo que está pasando con cada uno de sus clientes, y dar un seguimiento mejor, ¿no? en los 2 hospitales. Entonces, también nos da unas opciones, como lo que es el tema de publicar el tema de nuestra base de datos con una página de contraseña de distribuidor, ¿no? Para las conexiones realizadas desde otros publicadores al distribuidor. Entonces, realmente cuando tenemos una base de datos distribuida, podemos tener muchísimos host o replicadores, como lo llama Microsoft en este momento, en los cuales cada uno de estos replicadores pueden estar teniendo la base de datos y estarla replicando. En nuestro caso solo son 2 sitios, pero podemos tener 4 o 5, los que sean, ¿no? Es muy importante saber el tema de la conexión, cómo nos podemos llegar a conectar.
Algunos puntos importantes es que por seguridad normalmente recomendamos un tema de VPN, pero también si es una empresa más grande y tienen la posibilidad y el costeo para instalar a lo que sería una red WAN, pues también es algo importante, y prácticamente se verían las dos bases como si fueran de manera local, ¿no? Ya dependerá un poquito más acerca del sizing de lo que es el cliente, pero para la mayoría de los clientes que no tienen tanto presupuesto para gastar en una base de datos distribuida, pues lo más recomendable es hacerlo por medio de una VPN, ¿no? Entonces básicamente esta es nuestra actividad. Agradecemos el tiempo, muchas gracias y buenas noches.